En el caso peruano, en las 12 constituciones promulgadas a través de su historia fue reconocida la garantía de la independencia del Poder Judicial. Por primera vez en la Constitución de 1828, la Constitución Madre, gestada por Luna Pizarro, que en su artículo 103 fue reiterada a su vez en el año 1834, en el artículo 107, ¿no?, hasta la Constitución del año 1979, en el inciso segundo del artículo 233. Caso distinto fue el de la motivación judicial, constantemente reconocido a través de la historia constitucional, desde la Constitución de 1828 hasta la de 1993. Pero durante mucho tiempo era letra muerta, como gustaba decir Ricardo Palma, de las normas que no se cumplían, hostias sin consagrar. Junto a la voluntad de subordinar la independencia de los jueces a la voluntad política, también existen ejemplos encarnizados de actos de resistencia a los poderes públicos, registrados en los anales de la historia como muestras de la gran reserva moral de muchos jueces, conocidos unos, pero otros apenas reconocidos como héroes anónimos. No es el derecho el que debe quedar subordinado a la política como su instrumento, sino que la política se convierte en instrumento de actuación del derecho sometida a los vínculos que le imponen los principios constitucionales. En términos políticos, los aspectos anteriores representan una consecución importante en la correlación de fuerzas existentes entre los poderes del Estado. La consecuencia más importante ha sido la acentuada transferencia del protagonismo del poder legislativo en dirección hacia la justicia constitucional, a tal punto que hoy día autores como Robert Alexy hablan de una omnipotencia de los tribunales. De manera que es inevitable advertir la relación de tensión entre el derecho y la política. El juez constitucional aplica ciertamente el derecho, la Constitución, a mi juicio con un prudente equilibrio entre el afán de cambio y la urgencia de estabilidad, entre la autorrestricción y la expansión. El juez constitucional en ocasiones debe ser como el Ulises de Homero. La idea la encontramos en autores como John Elster o François Host. Ulises, convencido que se rendiría a la belleza del encanto de las sirenas, del canto de las sirenas y acabará en el fondo del mar, y que por ese motivo perdería el control de sí mismo y de su nave, solicitó a sus subalternos que lo atasen al mástil del barco. En ocasiones el juez está obligado a actuar de ese modo. Por el contrario, en otros jueces él actuará como un dinámico y fortachón juez Hércules con iniciativa y energía. Thomas Jefferson, en su famosa Declaración de la Independencia, incluyó en su lista de quejas estadounidenses contra la corona el siguiente texto: el rey Jorge ha hecho que los jueces dependan solo de la voluntad por la tenencia de sus oficios y la cantidad y el pago de sus salarios. En otro pasaje, Jefferson sostuvo que los jueces federales no dependen de nadie más que de sí mismos. En un pasaje de funcionamiento de la justicia en los primeros lustros de la conquista del imperio de los incas, Ricardo Palma, en sus Tradiciones peruanas, relata que el temible lugarteniente de Gonzalo Pizarro, Francisco de Carvajal, más conocido como el demonio de los Andes, a causa de su crueldad, entre otras perlas, ejecutaba a sus enemigos después de invitarlos a cenar. Comida acabada, amistad deshecha, era uno de sus dichos favoritos. Hacia el año 1544 ingresó a Lima, que había sido por entonces abandonada por el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, con un pequeño pero muy eficaz batallón, y prendió la ciudad. Por orden suya se ahorcó a numerosos partidarios del virrey y logró que la Real Audiencia de Lima, integrada entonces por 3 magistrados, a quien entonces se llamaba oidores, reconocieran, contraviniendo hacia el propio rey de España, a Gonzalo Pizarro como gobernador. El demonio de los Andes, Francisco de Carvajal, no solo logró mediante amenazas, poco o nada sutiles, al fin y al cabo era un curtido soldado forjado en las batallas de Europa y de América, que se reconociera la cuestionada legitimidad del hermano del principal artífice de la conquista, sino que convenció con facilidad a uno de los oidores, Zárate, renuente al comienzo de la relación sentimental porque deseaba un partido más solvente, para que consintiera el matrimonio de su hija Teresa con un joven oficial que se había enamorado de la muchacha. ¿Cuáles eran las 3 razones o motivos que alegaba el viejo juez para ceder ante cualquier exigencia que le formulara el sanguinario Francisco de Carvajal? Las 3 razones eran el miedo, el miedo, el miedo. Y las 3 razones del oidor no pueden ser las razones de un juez contemporáneo, menos las razones de un juez constitucional.
El miedo no puede tener residencia en esta casona. Por miedo no puede variarse el sentido de un fallo, ni doblegarse una convicción, ni quebrarse la Constitución. Como aconsejaba el Quijote, cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. Muchas gracias.